Suárez, ¿no? Buenas tardes, profesor Rafael Suárez. Mi nombre es Albert Antonio Rojas, abogado en ejercicio, magíster en Derecho Penal, por supuesto participante de la Cátedra de Derecho Penal Internacional. Agradecido con esta oportunidad de poder disertar sobre el tema de los crímenes de guerra y los estatutos de Roma, de analizar a profundidad. Por supuesto, en esta oportunidad le doy continuidad a la ponencia que generó la compañera Ingrid Ferrer, doctorando también participante, y por supuesto hacer énfasis a planteamientos interesantes que son necesarios esclarecer. Ahora bien, con respecto a los crímenes de guerra, es indispensable tomar en consideración que la Convención de Ginebra del año 1949 patentizó los cimientos, por supuesto, para edificar un cuerpo legislativo que de una u otra forma nos diera la sustentabilidad de dejar claro y comprometer a los países, por supuesto que suscriben la convención, a efectos de mantener responsabilidad desde el punto de vista de los conflictos, se generan conflictos bélicos. Y esto es importante porque se enaltece el artículo 3 de la convención, de esa convención que fue, por supuesto, en cuatro partes, y los protocolos adicionales, exaltando el del año 2005 como el último protocolo, donde ese artículo 3 no solo que deja claro la participación humanitaria, en este supuesto de la Cruz Roja o la ayuda humanitaria en el proceso de un conflicto bélico, sino que adicionalmente genera la prohibición de ciertas conductas antijurídicas que le da una connotación donde los estados comprometidos con el desarrollo de estos convenios, por supuesto, deben ajustarse a evitar ese tipo de conducta. Ahora bien, cuando hablamos de crímenes de guerra y analizamos los estatutos de Roma, de la Corte Penal Internacional, observamos como punto fundamental que desde este contexto conseguimos en el artículo 5 una serie de catálogos, donde está el genocidio, por supuesto los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. Pero es en el artículo 8 donde está la conducta antijurídica y observamos cuál es el acto que debe generar esta persona a través y que infringe la norma, en este caso en los estatutos de Roma, para hacerlo merecedor de una sanción. Esto a efecto de cumplir a nivel internacional por lo menos los parámetros mínimos de lo que es una persecución penal, o llámese un delito o un crimen, y que se configure con su acto, su tipicidad, su antigüedad, su imputabilidad, que es la capacidad, porque este mismo estatuto refiere que debe ser mayor de 18 años esta persona, que debe ser juzgado en función de esta legislación, y la culpabilidad, por supuesto, que conlleva a una penabilidad, a ser penado, como lo establece el artículo 77 de este estatuto, donde la persona puede ser penado desde 30 años de prisión a la perpetuidad, también como ser objeto de indemnización o pago de indemnizaciones a las víctimas, y también se observa la confiscación de bienes cuando son productos de estos tipos de conductas antijurídicas. Ahora bien, cuando analizamos los tipos de delitos o crímenes de guerra, observamos que existe primero la violación grave de la ley por los crímenes de carácter internacional. Esto es considerado como el conflicto que se genera entre dos o más estados, o sea, es de carácter de estados independientes donde se genera un conflicto bélico, y este conflicto, por supuesto, está regulado y te establece como conducta jurídica, por ejemplo, el ataque a personas civiles, a objetivos civiles, el ataque a instalaciones de civiles, el ataque a traición, tenemos el ultraje a la dignidad. Hay una cantidad específica de conductas antijurídicas, el ataque a culto religioso, pero hay unos que realmente merecen un análisis un poco más profundo. Los bombardeos desproporcionales. Se observa, por ejemplo, entre esos crímenes de guerra, el ataque a las unidades de ayuda humanitaria es considerado también un crimen de guerra. El ataque, por ejemplo, cuando uno de los ejércitos utiliza el uniforme del ejército contrario,
o utiliza las insignias de la ayuda humanitaria, también es considerado un crimen de guerra. También tenemos, por supuesto, la violación del Convenio de Ginebra, es un crimen de guerra implícito en la legislación, en este caso en el artículo 8 del Estatuto de Roma con respecto a la sanción penal. Tenemos también la esterilización forzada, ¿verdad?, de parte de la población. También tenemos